compartió una charla que tituló Viviendo la libertad de Dios. Hubo muchas citas y entre ellas, no las voy a leer todas, pero sí compartir y recordar aquella de primera de Juan, donde dice, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y más adelante, en Hechos, cuando Pablo les preguntaba, ¿y cómo fueron bautizados? La gente decía, bueno, no sabemos de qué nos hablas, porque fuimos bautizados en el agua, pero habiéndole impuesto Pablo las manos, oró sobre ellos y vino el Espíritu Santo. Y hay otra parte, otra de las escrituras que nos compartió de Corintios. Mario mencionaba, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Todo esto en referencia al título, o sea, viviendo la libertad de Dios. Y hay hubo muchas palabras, mucha escritura que se compartió y que fue explicada en su momento. Esto fue la semana, ¿no? Hace 2 semanas, básicamente. Entonces, le decía yo a él que hay una parte que a mí me gustó mucho cuando la escritura dice en Efesios, subiendo a la altura se llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y nos habló un poco de eso. Esto es nada más para que sepan un poquito de lo que se trató la anterior. Ahorita lo que vamos a hacer es, yo les voy a pedir que nos unamos en oración para que esta sea una gran noche también, como lo fue hace 2 semanas. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por cada uno de los que estamos reunidos aquí y por aquellos que te escucharán después. Nuestro corazón mantiene el deseo de buscarte porque tenemos hambre y sed de ti. Muéstrate a nosotros. Envía tu Santo Espíritu. Abrimos nuestro corazón y mente para que tu palabra poderosa, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetre hasta la división del alma y del espíritu. Tú nos conoces a cada uno. Bendícenos. Y hoy, como siempre, utiliza a Mario Garza. Úngelo con tu presencia. Dale tu sabiduría, tu sentir, tu palabra. Háblanos. Tu pueblo escucha. Amén. Amén. Listo, Mario. Muy bien. El tema que vamos a ver el día de hoy, como ya lo mencionamos, es el mundo cambia y el mensaje sigue igual. Y como decía Juan Pablo II, prediquemos el evangelio de siempre. Pocos son lo suficientemente humildes para reconocer que el legalismo no agrada a Dios, sino solo a los hombres. E igual que los judíos de Galacia, a veces no queremos aceptar una doctrina bíblica, solo porque algún hermano no lo acepta. Preguntémonos entonces si algún hermano se puede hacer responsable por la eternidad de otro, o hemos de decidir entonces si seguimos lo que dice la palabra de Dios o lo que dictan los hermanos. ¿Acaso debemos aceptar la doctrina hasta que los demás la acepten? ¿O tal vez creamos que en el día del juicio seremos juzgados en grupos? Y pues sabemos que esto no puede suceder y que Dios nos juzgará de forma individual, conforme a las 4 normas del juicio, como lo expuso San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, según la verdad, según la luz, según las obras y según la conciencia. Y por otra parte, vamos a ver la introducción de doctrinas falsas dentro de la iglesia, la cual nos va a comparar a un veneno que poco a poco se infiltra en todo el cuerpo del testimonio cristiano, convirtiendo el organismo sano en un mero esqueleto de huesos secos, que puede mantener más o menos la forma externa de un cuerpo, pero que ha perdido toda vitalidad y toda utilidad. Se trata entonces de la vida o de la muerte, del testimonio de Galacia. Y no solo eso, sino de la lucha por conservar para todas las generaciones posteriores lo que San Pablo llamaría varias veces en la epístola la verdad del Evangelio. Los judaizantes echaban sus atrevidas manos sobre el tesoro del Evangelio puro, producto de la gracia de Dios, intentando alterar su divina sustancia. Muy bien, hermanos, pues entonces aprendamos la inmensa importancia de conservar en su pureza el Evangelio de la gracia de Dios,
que tiene a Cristo por su único centro y base, y que puede beneficiar al hombre solamente si éste se humilla arrepentido con el fin de aceptar la salvación que Dios nos ofrece. Muy bien, escuchemos ahora a nuestro hermano en Cristo, Mario Garza. Gracias, Berti Mari. Lo primero, pues en este día vamos a estudiar los primeros 10 versículos de la epístola de San Pablo a los Gálatas. Me voy a saltar los primeros 5 porque es cuando Pablo saluda, ¿verdad?, a la iglesia de Galacia. Lo importante aquí empieza en el capítulo 1, 6 al 10, que dice así: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga en maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a los otros, no sería siervo de Cristo. En estos 10 versículos lo que resalta principalmente es el vocablo evangelio. Todos, cuando pensamos en el evangelio y su traducción literaria, pues hablamos significa la buena nueva, ¿verdad? Esto es, pero tenemos que analizar un momento de qué se trataba este evangelio. Era el mensaje del comienzo de una nueva era, realmente una noticia que va rumbo a la victoria. Evangelio o buena nueva mira hacia adelante a lo que tiene que acontecer. Para el cristiano primitivo era muy corriente la idea de que Jesús no solo era el predicador del reino de Dios, sino que él era también por esencia, por su obra salvadora, el evangelio mismo. Él era la buena nueva. Y esto lo podemos ver en Hebreos 1, del 1 al 2, que dice así, ¿verdad? Habiendo Dios hablado de muchas maneras y de muchas formas, ¿verdad?, nuestros padres por medio de los profetas, Dios envía hoy a su Hijo, ¿verdad? Dice aquí, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Dios había hablado antes, ¿verdad?, a todo el mundo por medio de profetas. Y ahora Dios encarna su palabra en Jesucristo, ¿verdad? Por eso dice: en el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios o el mensaje de Dios está en él, ¿verdad? En Jesucristo. Él es la buena nueva. Su presencia, ¿verdad? Sus obras. Por eso la palabra misma, ¿verdad?, modifica ahora su fondo, en el sentido que ya no es, ¿verdad?, un evangelio que va a acontecer por lo venir. Al contrario, ahora es lo que ya está aconteciendo acerca de la salud. Y eso es importante. Este mensaje se convirtió, ¿cómo les podría decir?, como en la dominación de la predicación apostólica, cuyo contenido central, como dice la palabra, es Jesús y su obra redentora. Por eso en todas las epístolas de San Pablo escuchamos de diferentes maneras,
¿verdad? ¿Cómo se dice el evangelio? Por ejemplo, ahí dice el evangelio de Cristo. En Hechos 5:42 dice, prediquemos la palabra de Dios. En Hechos 8:35, prediquemos el evangelio de Jesús. Prediquemos a Jesucristo. ¿Qué significa todo esto? Que la palabra, la predicación de Jesucristo es prácticamente el mensaje que Él nos dejó, el depósito de la fe para la salud de toda la humanidad. Y esa es una de las cuestiones que se han discutido por siempre. Por eso Pablo acentúa, no es que haya otro evangelio, porque no puede haber otro Jesús encarnado con una diferente palabra que nos dé la salud. Ese es el mismo mensaje, es el mismo Jesús. Y esto ha estado cambiando a través de todo este tiempo. Si yo no me falla la memoria, tendremos 30 o 40 años, ¿verdad? Teniendo nosotros una proliferación así de diferentes evangelios. No solo ocurría en Gálatas, sino ahora también. Gente que nos confunde, ¿verdad? Por ejemplo, un evangelio que salió hace tiempo, ustedes lo tienen que haber oído, ¿verdad? La nueva era, que hablaba prácticamente, ¿verdad? De un individualismo completamente fuera de Dios. Y algunos estaban así como vinculados al misticismo. Hay unas sectas de Illuminatis o algo así, ¿verdad? Que eso todavía está un poco más fuerte y salen de la situación muy escondida, ¿verdad? Muy tenebrosa, ¿verdad? No en la luz, sino oculta, que también está engañando a muchas personas. Y la más común, ¿verdad? La más común y que ha perjudicado a mucha gente, pues es la psicología popular, ¿verdad? Y esa psicología popular es la que confunde a los pobres seres humanos, ¿verdad? Los saca de la verdad y pierden por eso la salvación y no son libres, ¿verdad?, de arrepentirse por el pecado. ¿De qué estoy hablando? De psicologías, ¿verdad?, que hacen que el hombre se sienta mejor sin Dios. Aquella gran cosa que se está diciendo, tú puedes, tú lo puedes hacer, ¿verdad? Esfuérzate, toma la decisión. Ser feliz depende de nosotros, de nadie más, de ti mismo. Cambia tu mente, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de actuar, tú puedes hacerlo. Y esto no está mal, siempre y cuando lo sometamos a Dios, lo sometamos al Evangelio. Hace 15 días hablamos de una cita muy importante, ¿verdad? Que decía Jesucristo, sin mí, nada podéis hacer. Esto es muy difícil de aceptar para nosotros mismos. No puede ser, ¿verdad? No puede ser, ¿verdad? Que sea tan sencillo, ¿verdad? No puede ser que sea tan fácil. Tengo que complicarme un poco la vida haciendo cosas yo para lograr lo que Dios quiere. La verdad es que no aceptamos, ¿verdad? No aceptamos la verdad de la sencillez del Evangelio. El Evangelio es muy sencillo. ¿En qué consiste? En creer que Dios mandó a su Hijo para morir por nosotros, ¿verdad? Y resucitar para darnos vida eterna con el perdón de los pecados. Cuando pasa esto decimos, ya soy salvo. No, espérate, no es tan fácil, ¿verdad? Hay que hacer cosas, ¿verdad? No se consigue tan sencillamente. Y esto es lo que precisamente, ¿verdad? Le sucedía a los Gálatas, ¿verdad? Se busca inmediatamente cómo complicar esta sencillez. Y empiezan a decir, vamos a profundizar esta sencillez del Evangelio. Vamos a hacer una apologética de esto. Vamos a meter una astrofísica para ver cómo se comprueba, porque hay una
fuerza muy agresiva de la ciencia y otras materias para demostrar que Dios no existe. Entonces hay una lucha ahora constante con astrofísicos cristianos, con metafísica cristiana, ¿verdad? Con un montón de cosas, donde entra también la filosofía y la teología dentro de estas materias, que al mismo tiempo nos confunde. Decimos, oye, qué profundo estuvo eso, ¿verdad? Qué profundo. ¿Y a dónde te llevó la profundidad? ¿Qué hizo contigo esta profundidad? Ok, recibiste conocimiento. ¿Cuál es el verdadero conocimiento que nosotros necesitamos? El Evangelio dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos lleguen al conocimiento perfecto del Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Ah, no. Para conocer a Jesús tengo que estudiar una materia diferente. Me tengo que meter en esto, en aquello, lo otro. Y eso me dice que yo tengo que hacer esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Para poder llegar a la salvación completa. Escuché a un sacerdote, ¿verdad? Y a otros miembros, ¿verdad? Inclusive otras denominaciones, que se me hizo muy raro, pero decían, cuando Dios entra en nosotros y nos manda su espíritu, empieza a trabajar en nuestro cuerpo para llegar un día a ser hijos de Dios. Yo dije, ¡ala, tosta! Entonces, ¿todavía yo no soy un hijo de Dios? Toda la salvación de Cristo no fue suficiente para mi vida cuando lo acepté, y entonces sigo trabajando y luchando para conseguir esta salvación. Yo lo veo diferente, bueno, lo estudia la palabra de Dios en San Juan, ¿se acuerdan? 1:12. Dice, Jesucristo vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que le reciba, ¿verdad? Es hecho hijo de Dios. Pero el versículo que sigue es muy interesante. Dice ahí, no engendrado, ¿verdad? Con la sangre, ni engendrado por la carne, ¿verdad? No ha engendrado por la carne ni el deseo de la carne, sino engendrado por Dios. Es en ese momento cuando creemos en Dios y lo aceptamos, somos engendrados como hijo de Dios. Es lo que llama San Juan, ¿verdad? Jesucristo hablando con Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Ahí se cumple. La pregunta es, si Él me dice que Él me engendra como hijo de Dios, ¿tengo que seguir viviendo a ver si completo esta voluntad de Dios de seguir siendo hijo de Dios o ya soy hijo de Dios? Y ahí entra el conflicto del Evangelio. Bueno, si yo tengo que luchar, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál fue exactamente la obra de Cristo? Si Él vino como un mensaje, una buena nueva, ¿cuál es la buena nueva si yo, verdad, tengo que esperar todavía ser hijo de Dios? Ahí es donde entra la respuesta del pueblo de Dios a una invitación a ser hijos de Dios. Y la respuesta es con fe. Habiendo oído la palabra de la predicación de la palabra de Cristo, Dios nos da la gracia de tener fe, ¿verdad? Como un don. Porque tenemos fe humana, ¿verdad? Donde confiamos en un doctor, en un carro, en el dinero que tengo, en mi propia capacidad, tengo fe en mí mismo. O sea, es una fe humana, ¿verdad? Pero esta fe es diferente. Se nos da para que creamos, ¿verdad? Todo lo que sucede con Dios. Y ese es el problema. Que esta fe dice, se confunde. Esta fe dice, oye, ¿soy o no soy? ¿Soy salvo o no soy salvo? Yo le he preguntado a muchos cristianos, inclusive a ustedes los interpelaba en aquel tiempo, ¿son salvos? Y unos se me quedaban viendo así como que, ¿verdad? Comiendo camote y papaloteando las orejas, ¿verdad? Híjole, qué tristeza me daba. Eres salvo. Si tú crees en Cristo, verás el reino de Dios, dice, ¿verdad? Si tú crees en Jesucristo, verás el reino de Dios. ¿En quién creemos?
¿En Jesucristo combinado en otras cosas o Jesucristo sencillamente en el Evangelio? Esto, ¿verdad? Es lo que dice el apóstol, ¿verdad? Precisamente se sorprende Pablo en el versículo 6, ¿verdad? Me asombra, ¿verdad? Me sorprende, me trastorna, ¿verdad? La sorpresa de Pablo no era que hubiera otros falsos maestros, ¿verdad? Él sabía que existían y que iban a venir. Lo que le asombra, ¿verdad? Sí, es la iglesia que tan muy fácilmente hace caso a estos falsos profetas y falsos maestros, ¿verdad? Pablo no esperaba, ¿verdad? Pablo esperaba que llegaran inclusive, pero él había predicado y estaba convencido de que cada persona que lo había escuchado había sido bautizado y lleno del Espíritu Santo, no tenía por qué dudar de su salvación. Y paz, llega primero, ¿verdad? Llega esta nueva forma y los confunde muy fácilmente. Y Pablo ya esperaba que llegaran, inclusive sabía que existían porque exhortó, ¿verdad?, a los ancianos de Efesios en Hechos 20, 28, 30, ¿verdad? Lo podemos ver ahí como Pablo dice, tengan cuidado de los falsos profetas, de los falsos maestros, ¿verdad? Y lo que más fuerte es, ¿verdad?, es que estos hombres liquidaban la fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia y la fuerza del mensaje fue disminuyendo a tal grado que se pierde, ¿verdad? Si tú dices, yo estoy en Cristo, ¿verdad? Pero tengo esto y esto y esto y esto para reforzarlo. Hermano, se pierde el poder del mismo evangelio. Cuando decimos nosotros, en el nombre de Jesús, pero estamos apoyándonos en otras cosas, como vivimos, ¿verdad? ¿Cuándo? Es muy difícil. Tenemos que ser libres de otras cosas para creer en esta sencillez y simplemente vivir y ir conociendo cada vez más día tras día, ¿verdad?, a Jesucristo. Y la forma de conocerlo, pues yo se lo sé, bueno, a mucha gente le he recomendado, pues que lean la palabra de Dios, que vean cómo actuaba Jesucristo, ¿verdad? Por ejemplo, una vez me decían, Mario, mañana entramos en ayuno, cosa que personalmente pues me cuesta mucho trabajo, ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces decía, yo no puedo. ¿Por qué no? ¿No tienes fuerza de voluntad? No, es que tengo que orar para que el Espíritu Santo me guíe al ayuno, se lo voy a pedir. Si entro hacia el ayuno me voy a sentir mal, dolor de cabeza, me voy a estar quejando, pobre Pati, la verdad, va a estar muy fuerte eso. En cambio, fíjate lo que hizo Jesús. Jesús fue llevado al desierto por el poder del Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu al ayuno. ¿Qué aprendo yo de eso? Si Jesús necesitaba ser guiado por el Espíritu Santo para ir al desierto, para ir a ayunar, pues yo también lo necesito. Me hinco y digo, Señor, en mi oración personal, llévame al ayuno por esta intención. Y de repente, ¿verdad?, le decía yo, Pati, ya no me des, o sea, no tengo hambre. Y ella no sabía ni qué onda, ¿verdad? Uno nomás oye. Entonces, es mucho más fácil. Y la oración más fácil va a ser contestada, ¿verdad? Así es, fuertemente. Entonces, espero que hasta aquí vayamos bien. Entonces, en esta carta, en estos primeros versículos, ¿verdad?, Pablo nos da como 4 principios, ¿verdad? 4 principios básicos concernientes a la palabra y del evangelio que tenemos que saber. Bueno,
Yo creo que podemos entrar al primer principio. Debemos observar claramente, primero, cómo llamarnos, o sea, como llamarnos la atención que estos maestros no negaban abiertamente el mensaje del Evangelio. No decían, ese Evangelio está mal. Solo querían mejorarlo, ¿verdad? Con nuevas normas. ¿Sí me explico? O sea, vamos a mejorarlo. ¿Cómo explico esto? Recuerden que en Gálatas estaba el pueblo, ¿verdad? Que tenía la sana doctrina. Doctrina la podemos identificar como la tradición de lo que se pasaba de boca en boca en la presencia de Cristo y Cristo hablando de su mensaje. Esa primera doctrina que nos dice, cree en el Señor Jesús, entrégale tu vida, arrepiéntete, bautízate y sé lleno del Espíritu Santo. Esa es una doctrina y empieza a caminar bajo esta doctrina en conocimiento a Cristo. Pero los judíos cristianos tenían la ley y no se querían desafanar de la ley, ni de sus ritos, ni de sus cosas. Entonces dicen, hey, qué padre, ¿verdad? Creemos en Cristo, pero tenemos algo maravilloso, ¿verdad? Para poderle agregar a esto. Entonces, esta doctrina fue cambiada bastante, ¿verdad? Ellos pensaban que les faltaba algo más. No solo la sencillez del Evangelio, necesitamos algo. Y eso es lo que nos ata, hermanos, ¿verdad? Lo que pensamos nosotros que nos falta. No nos falta nada, ¿verdad? Eso es, veían el Evangelio, ¿verdad? Que era la verdad, ¿verdad? Un evangelio, pero era un evangelio distorsionado, transformado. Pablo aún decía, ¿verdad? No es que haya otro evangelio, no puede haber otro Jesucristo, ¿verdad? Yo encontré en mis cosas, ¿verdad? Una versión, una Biblia inglesa y que lo expresa en esta forma el versículo. Estoy alarmado que ustedes se estén apartando tan temprano de Dios, quien en su amor y misericordia los llamó para compartir la vida eterna. Y Él concede a través de Cristo. Y ya están siguiendo un camino diferente que se disfraza de buenas nuevas, pero que no tiene nada que ver con las buenas nuevas. Les están engañando los que provienen y cambian la verdad concerniente a Cristo. Lo que a ellos ofrecían era una falsedad desviada. Entonces en el Evangelio no hay que moverle nada. Ellos lo cambiaron. O sea, ¿a qué Cristo? La primera cosa que Cristo nos hizo libres, ¿cuál fue? ¿Verdad? La liberación de la ley. ¿Qué hacía la ley con nosotros? Nos decía que no podíamos cumplirla. ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos un solo día? Ni estando encerrados, ¿verdad? 3 horas lo podemos cumplir en pensamiento, en palabra, en cualquier cosa. Entonces la ley dice, no la puedo cumplir, por lo tanto estoy en pecado. Y eso me ata. Cristo vino, ¿verdad? Abole la ley y nos da solo 2 mandamientos. Ama a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Lo reduce a esos 2. Si yo amo a mis prójimos como a mí mismo, entiendo la misión de Jesucristo. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A ser servido o a servir? Todos tenemos la respuesta. Vino a servir. Y si nosotros amamos a nuestros prójimos, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Servirlos. Entonces, esa es nuestra misión también. Nuestras obras de servir a los demás, no importa si ellos son de una forma, de otra, si me ofenden, no me ofenden. Y por eso está la oración perfecta, ¿verdad? Padre,
perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, ¿qué te libera? Si pasa algo, ¿verdad? Te libera el perdón, te libera el servir a tu enemigo, el orar por él, el pedirle a Dios que te guíe con el Espíritu Santo a servirlo y a que te quite una cara, ¿verdad? Cuando lo veas. O sea, es un esfuerzo, es una lucha, pero nunca solos, sino guiados por el Espíritu Santo. Y luego Pablo, sabiendo y habiéndoles dicho que la ley ya estaba abolida por Cristo, los judíos cristianos le dicen, vamos en el Evangelio a meterles otra vez la ley, ¿verdad? Con estas cosas y esto y todo. Imagínense cómo se puso San Pablo, ¿verdad? Una enojada pues muy buena, no quiero decir otra cosa, ¿verdad? Eso es que estaban totalmente engañados, ¿verdad? O sea, tenemos que permanecer, hermanos, en la verdad. Siempre. ¿Y qué es la verdad? Pues dice la Biblia, ¿verdad? En San Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si Jesucristo es la verdad y creemos en Él, dice, si crees en Jesús, si Jesucristo los liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Verdad? Ya por último, hermanos, para terminar esto, vamos a dar una introducción pues, a los versículos 8 y 9. ¿Verdad? Que hablaremos después. Pablo aclara muy bien en estos versículos, ¿verdad? E invoca una última maldición para aquellos que cambien el evangelio. ¿Verdad? Claramente dice, aquel que predique una cosa diferente, ni los ángeles si bajara un ángel del cielo, o yo mismo les predicara un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Y otra vez lo repito, lo vuelve a decir, ¿verdad? Aquel que sea algo diferente, sea maldito. ¿Verdad? Entonces, hermanos, tenemos que permanecer en esta verdad para poder permanecer libres. Piensa esta semana, piensa en estos días, ¿qué es lo que te ata? ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que te ata? Y para eso, pues tienes que orar todos los días, ¿verdad? Pues media hora, 40 minutos, y piensa Dios, dile a Dios que te guíe, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Revélame cuál es mi pecado. Revélame cuál es mi falla. Revélame para estar más cerca de ti y conocer a Jesucristo. Eso es muy importante. Y no se crean esas teologías nuevas, ¿verdad? Del evangelio del éxito, ¿verdad? No, Dios te tiene que bendecir, te va a hacer rico, ¿verdad? Tienes que recibir dinero, esto, lo otro, más allá. El problema de ese evangelio es que no consideran que la vida también tiene un pesar, el sufrimiento, la muerte. La misión del evangelio en Cristo no es el evitar la realidad de la vida, hermanos, sino la posibilidad de sobreponerse a ella en Cristo. Dios los bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos lleves a la verdad completa. No permitas que nosotros cambiemos, Señor, el mensaje de Cristo, la buena nueva, colocando cosas sobre ellas, Señor. Haznos libres de aceptar sencillamente tu salvación y danos la certeza de la misma, Señor. Confiados que si alguno de nosotros haber pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Danos certeza de la salvación. Danos certeza de que somos tus hijos.
y ayúdanos a seguir cambiando. Haz de nosotros los hombres que tú quieres que seamos. Haz que seamos las mujeres que tú quieres que seamos. Nos ponemos en tus manos y nos entregamos a ti hoy, Señora, a nueva cuenta, para que sigas trabajando en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.